Hay momentos en mi vida, y tal vez tú te has sentido de esa manera, pero hay momentos en la vida en los cuales he sentido como perder el rumbo del propósito por el cual existo. Yo no sé si a usted le ha pasado, tal vez usted es muy espiritualoide y usted dice, no, yo todos los días me levanto sabiendo a dónde voy a ir, el propósito, y feliz y contento. Bueno, yo no. Hay momentos en mi vida en los cuales me he sentido como que he perdido el rumbo, he perdido el propósito, o a veces me encuentro haciendo algo sin sentido, me encuentro haciendo algo que no sé por qué lo estoy haciendo. La psicología habla acerca de esto y lo denomina esto como un vacío existencial, una falta de propósito, falta de dirección. Entonces viene el desánimo, la desmotivación, la apatía, el aburrimiento e incluso la dificultad para tomar decisiones. Y usted dirá, ¿un cristiano puede pasar eso? ¿Una persona que conoce de Dios puede pasar eso? Porque se nos ha entrenado de cierta manera al cristiano para que todo el tiempo digamos, sí, estamos en victoria, estamos felices, aunque estemos apachurrados en el corazón. Y muchas veces estos temas es muy difícil de hablarlos con alguien. Muchas veces estos temas es muy difícil compartirlo dentro de la iglesia, dentro de la hermandad, dentro de la gente que viene a la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene uno miedo a que lo tachen de poco espiritual. Tiene uno miedo a que lo tachen de que, bueno, tal vez estás en algún pecado que tienes que confesar. Tal vez no estás orando lo suficiente. Ya te vi, ya sé por qué te sientes de esa manera. Y a veces esos temas se vuelven muy controversiales y es muy difícil de hablarlo con las personas dentro de la iglesia. Y muchas veces nos quedamos con ese sentir. Yo te voy a decir hoy día que está bien si uno se siente de esa manera. O sea, no es que algo está pasando mal en tu vida, sino que es el ser humano, es nuestra humanidad. Pero lo que no está bien es sentirnos cómodos en esa situación. Es sentirnos cómodos de no hablarlo, es sentirnos cómodos con lo que estamos sintiendo, es sentirnos en esa zona de confort con eso y no anhelar salir de ese momento duro y difícil en el cual nos estamos enfrentando. La zona más peligrosa del ser humano no es sentir ese vacío existencial o esa falta de propósito. La zona más difícil, incluso en los cristianos, es cuando nos acostumbramos a sentirnos de esa manera. Es cuando decimos, bueno, ya está, ¿qué más le voy a hacer? Y nos acostumbramos a esa comodidad. La comodidad puede ser dulce, linda, pero también puede ser peligrosa. Y usted dirá, ha descrito a mi esposa, ella es dulce y peligrosa. Pegrilosa. o ha descrito a mi esposo, ¿verdad? Dulce y peligroso. ¿Por qué la comodidad puede llevarnos a una zona de dulzura pero a la misma vez de peligro? Porque la comodidad es linda, ¿verdad? Ahora usted está sentadito ahí en esa silla acolchonada y es rico sentirse cómodo. Tal vez no trajo unos zapatos cómodos y está incómodo porque le están haciendo ampollas o porque le están lastimando los pies. Pero no hay nada más lindo que la comodidad, que llegar cansado del trabajo, de una rutina o de un arduo trabajo, sentarse en ese sofá reclinable, hacerlo para atrás y decir, tráiganme un vaso de agua fría y quedarse ahí toda la tarde. No hay nada más cómodo que eso. Muchas veces tendemos, ¿verdad?, a sentirnos tan cómodos en un lugar que no somos capaces de irnos de ese lugar. Pero cuando nos llega la incomodidad, ¿qué es lo que hacemos? Huimos de ese lugar, huimos de ese momento, huimos de la situación, porque el ser humano
por naturaleza nos gusta estar cómodos. Visitamos las mismas tiendas, ¿verdad? Nos dicen, es que se abrió un restaurante por allá. No, pero es que yo me voy siempre al mexicano y ya sé quién me va a atender y ya sé qué es lo que voy a pedir. No queremos darle algún visto bueno a otro restaurante. Vamos a las mismas tiendas, vamos a los mismos lugares en las vacaciones, ¿verdad? Decimos, vamos a ir a otro lugar. No, vamos a este lugar porque ya conozco y vamos a comer y desayunar y cenar en el mismo restaurante porque ya conozco cómo llegar ahí. No nos atrevemos a tomar nuevas rutas o a visitar nuevos lugares porque la comodidad nos da ese gusto de seguridad y vamos a lo seguro. Hay un dicho que dice, más vale malo por conocido que bueno por conocerlo. ¿Dije bien? ¿Sí? El mes pasado en casita llegó una pajarita a hacer su nido. Y entonces hizo su nido y nosotros la observábamos y después vimos que puso los huevitos, ahí estaban los huevitos y después seguimos de chismosos observando, estaba justo en la lámpara de mi casa en la parte de enfrente y vimos que los huevitos reventaron y entonces habían unos pajaritos, mira, 4 pajaritos teníamos ahí en casa. Y pasó el tiempo, estaban horribles, mi suegra decía, ay qué bonitos, y yo le decía, están horribles, no tienen ni pelo. Y les fue creciendo la plumita a los pajaritos y la pajarita iba y les daba de comer en la boquita. Ellos lloraban, iba la pajarita y les daba de comer. Pero hubo un tiempo en que ya los empezamos a ver que ya estaban creciendo, ya tenían plumas, ya hasta estiraban sus plumitas. Y mi esposo me dice, esta semana se van. ¿Cómo que esta semana? Sí, esta semana. Y justo me acababa de decir eso en la mañana y en la tarde ya los pajaritos se habían ido. De hecho encontramos a uno afuera que no podía volar y mi esposo, ay, es que me da pesar que se quede ahí. Digo, no, ahí déjalo. Tiene que aprender, porque yo soy bien dura, tienen que aprender. La mamá los empuja del nido para que se caigan y tienen que aprender a volar, tienen que aprender a ellos ser independientes. Y muchas veces eso tiene que hacer Dios con nuestra vida. Nos acomodamos al nido, nos gusta por naturaleza estar ahí, pero a veces Dios lo que viene es como esa pajarita, tienes que crecer y nos empuja del nido. Y de hecho estaba yo leyendo, porque me puse a investigar, de que la pajarita después regresa y destruye el nido para que los pajaritos no puedan volver nuevamente a su zona de comodidad. La comodidad puede ser dulce, pero también puede ser peligrosa. Dígale al que está a su lado, la comodidad puede ser dulce, pero también puede ser peligrosa. Porque la comodidad nos da esa sensación de sentirnos seguros. Y aunque no es mala en sí, pero nos puede dar o nos puede detener muchas veces a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Nos puede detener en el crecimiento de nosotros como cristianos. Dice, hay una historia en la palabra de Dios, si lo quieres ir buscando, está en Números capítulo 9, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y se abre el mar Rojo en dos, ellos cruzan por el desierto y están 40 años en el desierto. Dios les manda a construir como una tienda mobiliaria que era como un templo móvil. Y entonces mira lo que sucede con este templo, que era el tabernáculo. En Números capítulo 9 versículo 15 dice, el día que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió. Pero desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de fuego. De esta manera ocurría siempre por la noche, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía. Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. De esta manera los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor, donde Él les indicaba que fueran. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo.
Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo, entonces el pueblo se quedaba por pocos días como el Señor ordenaba. Luego, por orden del Señor, levantaban el campamento y se ponían en marcha. Algunas veces la nube se detenía solo por la noche y se elevaba a la mañana siguiente, pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo por 2 días, 1 mes o 1 año, el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha. Pero en cuanto se elevaba, ellos levantaban el campamento y se ponían en marcha. Así que acampaban o viajaban bajo las órdenes del Señor y obedecían todo lo que el Señor les decía por medio de Moisés. Este es el pueblo de Israel en el desierto. El estilo de vida de ellos era acampar, era armar la carpa, y cuando el Señor les decía que era hora de irse, ellos tenían que arrancar con todo e irse. Yo no sé si usted ha ido a un campamento o ha ido a acampar, pero qué bochinche es cuando uno arma todo y después uno tiene que desarmar todo para poder irse nuevamente a casa. Bueno, este era la vida o era el estilo de vida del pueblo de Israel en el desierto. Ellos estaban de paso en el desierto. Ellos no estaban ahí para permanecer o para quedarse. Ellos estaban simplemente en un puente donde Dios los iba a llevar a la tierra prometida. Y la presencia de Dios era su guía. Ellos debían de confiar plenamente en Dios. Ellos debían de confiar en que Dios era el que los iba a guiar y a dónde tenían que acampar. Ellos tenían que depender totalmente de ser guiados por el Señor. No importaba cuánto tiempo se tenían que quedar, no se acomodaban tanto porque sabían que en algún momento el Señor iba a decir: levantamos campamento y nos vamos a otro lugar. Dice que a veces era un día, armaban todo el templo móvil y al otro día el Señor les decía: vámonos, y armar nuevamente. A veces era un mes, a veces era una semana, a veces era hasta un año. Pero algo que me llamó la atención de esta historia o de este proceso del pueblo de Israel específicamente, era que no se les permitía de cierta manera acomodarse a lo que estaban pasando, acomodarse en el desierto, sino que la nube se levantaba y era hora de irse. No importaba si era en la mañana o era en la noche. Ellos debían de confiar plenamente en el Señor. Así como el nido de pajaritos. Cuando la pajarita supo que ya era hora de que ellos tenían que volar, ¿qué hizo? Vámonos. Tienen que buscar su rumbo, tienen que ir, tienen que caminar. Muchas veces nos sentimos cómodos. Muchas veces esa comodidad nos tiende a dar seguridad más que depender de Dios. Y el Señor lo que hace, viene y mueve nuestra vida para recordarnos que debemos de aprender a depender plenamente de Él. No de aquello que nos da seguridad, no de aquello que nos trae comodidad, sino que debemos de aprender plenamente y debemos depender plenamente de Él, no en nuestro control y en nuestra comodidad. Muchas veces la comodidad puede traer a nuestra vida, cuando nos sentimos cómodos, puede traer a nuestra vida ese estancamiento espiritual. Yo te dije que está bien sentirse desanimado muchas veces como cristianos. Está bien sentirse un poquito, decía una tía mía, me siento como un poco fría espiritual. Es un término muy cristianoide. Me siento un poco fría espiritual. Pero cuando nosotros nos sentimos cómodos con ese sentir, podemos caer en un estancamiento espiritual. El sentirse cómodo, tal vez con lo que sabemos, tal vez con lo que hacemos, tal vez sentirnos cómodos con nuestra vida tal y como es, tal vez querer
anhelar crecer espiritualmente, pero no nos animamos a hacerlo porque nos sentimos cómodos con lo que estamos haciendo, con nuestra mediocridad espiritual, con nuestro poquito de tiempo que le dedicamos al Señor, con nuestro poquito conocimiento, lo que conocemos de Dios. Hay un predicador que habla una frase muy repetitiva y él dice: ten cuidado que lo sagrado no se vuelva común. Muchas veces caemos en esa comodidad de decir, bueno, ya, eso es suficiente. Con que yo ore todos los días, con que yo lea la Biblia todos los días, ya. Y a veces puede que tengamos hábitos y rutinas espirituales buenas, pero también esos hábitos y esas rutinas pueden hacernos sentir cómodos, que tenemos nuestra seguridad en eso, que ponemos nuestra seguridad en eso. Puede que no tengas un hábito de estar con el Señor un tiempo determinado de tu día. Tal vez anhelaste durante el principio de año decir, yo quiero pasar más tiempo con Dios, yo quiero armar un hábito espiritual, yo quiero pasar tiempo con el Señor, leer su palabra, meditar en su palabra, conocer más de Él, pero te has dado por vencido y dices, no puedo. Está bien, no puedo. Ya lo he intentado y no puedo. No te abraces de esa comodidad, sino que sigue intentándolo, sigue pidiéndole al Señor. Vivir cómodos posiblemente en nuestra vida espiritual del pasado. Yo crecí en una iglesia cristiana toda mi vida, desde pequeña yo he ido a la iglesia. Y muchas veces, y eso nos pasa a gente que llevamos años en el evangelio, ¿cómo nos gusta recordar las experiencias pasadas? Ay, pero es que yo me acuerdo que en mis tiempos, que es que yo me acuerdo que cuando se derramaba el Espíritu Santo, eso era. Y a veces nos encanta vivir de las experiencias pasadas. Nos encanta disfrutar las experiencias pasadas, que nos conformamos y nos ponemos cómodos en ese momento, en esa situación, nos acostumbramos a eso. Y eso puede ser un peligro para nuestra vida, porque no anhelamos conocer o tener experiencias con el Señor presentes. No anhelamos conocer más al Señor. Ser sincero con uno mismo nos ayudará a indagar, a ver nuestra verdadera condición. Yo les decía al principio del servicio, ser sincero, ser honesto, decir en qué momento de mi vida me encuentro. Ser honesto nos va a ayudar a poder salir de esa zona de confort y poder decir, necesito de Dios, necesito crecer, estoy cansado de esta mediocridad espiritual, anhelo de Dios, anhelo crecer, anhelo buscarlo. Déjame decirte algo que estaba meditando hace unos minutos. El sentirse cómodos es algo natural para el ser humano, es algo natural para todo ser humano. El sentirse cómodo no es un esfuerzo sobrenatural que tenemos que hacer, es algo natural para todo ser humano. Lo que nos incomoda o incomoda nuestra carne es lo espiritual, porque lo espiritual no es algo natural para nosotros. Entonces lo espiritual viene y nos incomoda un poco. Cuando el Señor nos habla, nos incomoda un poco. También la comodidad puede traernos un sentido de falsa seguridad. La rutina, la estructura, muchas veces nos ata y nos sentimos seguros y carecemos de nuevos retos de conocer al Señor. Hace algunos años comencé mucho con mis hábitos regulares diarios. Y hubo un tiempo, ¿verdad? Muchas veces me pasa que me siento como orgullosa de mí misma. Decir, ay, sí, ya leí la Biblia, ya escribí, porque tengo libretas escritas todos los días. Y muchas veces llega la sensación, ¿verdad? Hablándole sinceramente aquí yo, pecadora para ustedes espirituales y santos, llega la sensación en que uno se siente, ya lo tengo. Y eso me corta el reto de buscar más al Señor.
Eso me corta el desafío de poder aprender más de Él. Muchas veces creemos que ya no lo sabemos de todo, que ya no hay nada que podamos aprender, que ya no hay nada que nos puedan enseñar. Y vuelvo a repetir, nos pasa mucho a los que llevamos muchos años en el Evangelio. Ya no la sabemos de toda. Ya escuchamos una prédica, ya escuché eso. Ay, ya me lo sé. Ay, ya sé de lo que va a predicar. Nos pasa demasiado, a mí me pasa mucho. Pero entonces ese aprendizaje, ese conocimiento nos pone y nos dice, ahí está, esa es mi seguridad. Me acomodo a mi seguridad, me acomodo a mi conocimiento y no estoy dispuesta a aprender más de Dios. No estoy dispuesta a escuchar del Señor o a ver a Dios con ojos nuevos. Mi esposo predicó hace unas semanas atrás acerca de los fariseos. Y cuando él predica o cuando se predica acerca de los fariseos, yo me siento como que me están predicando a mí. De hecho, cuando hablan y dice Jesús, hipócritas fariseos, yo me ofendo. Porque yo sé que hay una farisea dentro de mí que pelea constantemente conmigo. Porque me hace creer de que ya me lo sé todo. Me hace creer que ya tengo todo resuelto, ya tengo mi vida espiritual resuelta. Y eso me da comodidad y no me ayuda a crecer, no me ayuda a conocer más de Dios. Muchas veces creemos, ¿verdad? O nos creemos que nuestra identidad está en lo mucho que producimos. Les contaba al principio de este mensaje que muchas veces me siento en ese momento de mi vida donde no estoy produciendo. ¿Qué significa? Donde no tengo mucha actividad en el ministerio, donde no hay mucho que hacer y me asusto y digo, ay, pero no estoy haciendo nada para el Señor. ¿No les pasa? Es que no estoy haciendo nada. O al latino, ¿verdad? En la mujer latina se nos ha dicho que tenemos que hacer algo, que tenemos que producir. Y a veces cuando nos sentamos a tomar una tacita de café y no hacemos nada más que disfrutar el café, ¿no se sienten culpables de no estar haciendo nada? Sí, gracias. Eso nos pasa a todos los seres humanos. Nos sentimos culpables de no estar haciendo nada. Y muchas veces eso nos da como esa comodidad. Bueno, está bien, no voy a hacer nada. Pero a veces también nuestra comodidad puede estar en la producción. Es decir, estoy produciendo, estoy haciendo, estoy activa. Y entonces eso me da seguridad y me siento cómoda en esa seguridad y empiezo a depender o a poner mi identidad en lo que estoy haciendo, en lugar de poner mi identidad en Cristo Jesús. Me he sentido muy cómoda haciendo mucho y también me he sentido muy cómoda haciendo poco o haciendo nada. Y ahí es donde nuevamente el Señor vuelve a mover el nido. A veces uno dice, ¿por qué el Señor de repente estoy tranquilo y viene algo? Y el Señor viene y algo sucede, una noticia, algo pasa en las relaciones, algo sucede, incluso hasta en el cuerpo de Cristo. Bueno, ese es Dios moviéndonos y sacándonos y sacándote de la comodidad. Y por último, la comodidad de sentirse cómodo nos puede traer resistencia al cambio divino. A veces Dios quiere trabajar en nuestra vida, quiere trabajar en tu vida, quiere que lo empieces a mirar con ojos nuevos, quiere que empieces a conocerlo de una manera diferente, no de la manera que ya lo conoces, sino de una manera distinta. Quiere romper el molde que te hace sentir cómodo. Y entonces viene la resistencia. La comodidad nos hace que nos resistamos al cambio divino. El pueblo de Israel sabía que cuando esa nube se levantara, ellos tenían que ir. Tenían que estar adaptados al cambio. No podían tener resistencia, no podían poner resistencia a lo que Dios quería hacer o a donde Dios les estaba guiando. Muchas veces nos aferramos, así como el pueblo de Israel se aferraba a Egipto.
Cada momento ellos recordaban y decían: ay, yo me acuerdo de las ollas de carne que comíamos allá en Egipto. Me acuerdo de toda la comida gratis. Y se olvidaban de que eran esclavos. Y a veces nosotros nos pasa lo mismo. Nos aferramos a lo conocido. Nos aferramos a nuestro status quo, a nuestra zona de confort, cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, algo nuevo, pero nos da miedo. Podemos mostrar resistencia al cambio cuando nos acomodamos a lo conocido. Ese momento estaba ahí y el hermano Álvaro me susurró algo, una historia, la historia de Pedro, cuando el Señor le dice, ¿verdad? Que cuando Jesús camina sobre el agua y Pedro se aferra a esa barca. Le dije que le iba a dar crédito. Pedro se aferra a la barca porque esa era su zona de comodidad. Y Dios lo estaba llamando, Jesús lo estaba llamando a salir de la barca, enfrentarse con la tempestad, a poner su fe en Él y saber de que Él iba a caminar sobre las aguas. Pero Pedro tenía miedo a salir de la barca y se aferró a la barca. En otro episodio mismo también, pero al contrario de esto, era cuando los discípulos se enfrentaron con una gran tormenta y Jesús dormía. Y ellos se aferraron, ¿verdad? Ellos no querían estar ahí. Ellos querían la comodidad, la tranquilidad. Y Jesús les dijo: tranquilos, yo estoy aquí, confíen en mí. Muchas veces nos acomodamos tanto y Dios dice: quiero hacer algo contigo. Te he llamado para algo diferente tal vez de lo que tú estás imaginando. Te he llamado para hacer algo diferente a lo que tú has acomodado tu vida. Pero tienes que salir de esa comodidad. Siempre lo conocido es agradable porque no se requiere ni un esfuerzo extra. Siempre lo conocido es bueno porque no hay que hacer ningún esfuerzo extra. Pero hoy día tal vez el Señor te está diciendo: te vas a sentir incómodo, te vas a sentir incómoda, pero es hora de salir de esa zona de confort. Pero es hora de empezar a tomar decisiones que van a desafiar tu carácter, que van a desafiar tu comodidad. Quiero que te pongas de pie en esta mañana. Hace algunos años atrás, cuando recién comenzábamos en el ministerio, llevábamos unos pocos añitos. Recuerdo que pasamos un desafío muy difícil. En nuestra inmadurez como líderes también, nuestra inmadurez en las situaciones, por ahí tomamos decisiones inmaduras, guiadas por nuestras emociones, guiadas por nuestra mentalidad, por nuestra inmadurez. Y recuerdo que se llegó un momento muy difícil en nuestro ministerio, en el ministerio. Y yo sabía que era momento de salir de esa zona de confort. Pero estábamos tan cómodos que con mi esposo resistimos hasta el último momento. Nos aferramos a ese nido. Que llegó el momento en que Dios literal sacudió ese nido. Pero es que ni nos avisó como esta mamá de los pajaritos. Es que Dios hizo así, ¡pa! ¡pa! Y nos rompió nuestra comodidad, nuestro nido. Fue un momento difícil, fue duro para nosotros. Fue un momento que de cierta manera transformó nuestra vida, nuestro corazón. Pero ese momento, el Señor sacándonos de nuestra comodidad, pudimos ver lo que había en su corazón. Y es de ahí donde surge la Roca Church, de ese momento, de ese movimiento. A veces hay cosas que Dios hace en tu vida que no te gustan, que no te agradan, que es incómodo. Pero confía en el Señor. Tal vez has confiado en lo que tienes ahora, en cómo vives ahora. ¿Y cuántos se atreven hoy día a decir: Señor, quiero salir de esto? Quiero salir de este estancamiento espiritual. Quiero salir de esta resistencia que estoy poniendo a lo que tú quieres hacer.
Quiero aprender a confiar plenamente en ti. No me va a gustar tal vez lo que tú vas a hacer, va a ser incómodo. Pero hoy confío plenamente en que cuando se levante esa nube voy a tener el discernimiento para saber y moverme guiado por ti. Cierra tus ojos, iglesia. ¿Será que estamos tan cómodos que no escuchamos la voz de Dios cuando nos dice muévete? Es hora de moverse. ¿Será que estamos tan cómodos cuando no escuchamos la voz de Dios cuando nos dice pausa? Estamos tan instalados en lo conocido que perdemos lo nuevo que Dios quiere mostrarnos. Hoy sé honesto con el Señor. Hoy abre tu corazón al Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, mueve el nido de mi corazón. Mueve esta comodidad. Porque tal vez he visto esta comodidad como algo dulce, algo que me agrada. Pero tú me estás llamando al desafío. Tú me estás llamando a crecer. Tal vez le has pedido muchas veces al Señor que deposite en ti un espíritu nuevo, que te llene con su Espíritu Santo. Pero estás dispuesto al cambio. Oh Espíritu Santo, en esta hora, llénanos, háblanos. Yo no puedo llegar, Señor, o el intelecto, o la información, o la prédica que he hablado hoy no puede llegar al corazón, pero tú, Espíritu Santo, puedes llegar a nuestro corazón. Puedes llegar al corazón, que no solamente sea algo, información que retenemos en nuestra mente, sino que sea algo que transforme, Señor, nuestro corazón. Que tu palabra hoy día sea como esa espada de doble filo que traspasa las coyunturas, que traspasa, Señor, nuestro corazón y llega y se interna a lo más profundo. Oh Espíritu Santo, te pedimos que individualmente seas tratando con cada uno de nosotros, que individualmente seas obrando en nuestra vida. Espíritu Santo, que cuando nos sintamos cómodos, vengas tú y puedas mover lo que hemos tomado o lo que hemos llamado seguridad, porque confiamos en ti. Sabemos que cayendo de esa comodidad vamos a caer en tus manos. Vamos a caer en ti en la plena confianza en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y ayúdanos también de igual manera como iglesia. Quita todo velo de comodidad que hemos establecido, Señor. Y ven y mueve lo que tengas que mover. Saca lo que tengas que sacar. Y que podamos caminar plenamente confiados en ti. En esa nube de gloria. Que sea nuestra guianza, que tú seas nuestra guianza, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén.